Bueno, vamos a continuar con nuestra clase. Vamos a hablar el día de hoy sobre la tensión en el concreto. Recordemos que el concreto no es muy bueno resistiendo las tensiones, pero es muy importante saber el por qué para poder analizar el material y poder, pues, calcular los correspondientes refuerzos. Hagamos un pequeño repaso antes de lo que vimos en la clase anterior. La clase anterior se vio acerca de la compresión del concreto. El concreto es muy bueno para la compresión. Dijimos que para poder determinar la compresión, nosotros tenemos que tener un espécimen, ya sea un cilindro o un cubo, y ese cilindro o cubo se mete en una prensa hidráulica. Esa prensa hidráulica se pone una presión y se empieza a medir la deformación. Es decir, acá de alguna manera hay algún instrumento que cuando acá usted le está metiendo una presión, acá esto se va apachurrando este cubito y se irá apachurrando. Obviamente lo estoy súper exagerando porque eso es de décimas de milímetro, pero para que lo vayan entendiendo. Y el aparato va diciendo, con tantos, no sé, megapascales de peso que le hemos puesto de presión, se encogió este poquito. Entre más, se sigue escogiendo y se sigue encogiendo, y con eso usted va generando punticos así hasta que el material rompe y después empieza a descender el, el, los puntos, la curva, y le va a generar una curvita así, que es esta que usted tiene en este punto, en esta gráfica. Y entonces nosotros dijimos que hay algunos puntos que son importantes de saber, y uno pues el 100%, que es en el momento en el cual falla el material, el 75%, que es el, bueno, comencemos con el 30%, porque el 0,30 tiene una composición lineal, entra en el estado elastoplástico, es decir, que lo que usted lo apachurró, cuando usted quite ese esfuerzo, se va a recuperar a su estado original sin ninguna falla. Y en esta otra zona que está entre el 30 y el 75 es un estado plástico, donde usted empieza a preceder la presión y empieza a deformarse y no se recupera al 100%. ¿Qué significa eso en el material? Que pues van a empezar a aparecer grietas, que es lo que usted puede ver acá, que empiezan a aparecer aquí grieticas. Y llega ya al punto máximo, al 100, que es cuando ya el material falla y se generan las grietas y se reventó, como usted puede ver en esta imagen de acá, que usted puede notarse muy bien que acá hay una grieta, que acá hay una grieta, que acá se reventó un poquito así. Ahí se alcanza a ver esa línea. Eh, esta imagen de acá mide la deformación lineal. Tenga en cuenta, porque usted tuvo la duda, que dónde queda stress y strain en inglés. Entonces, esta zona de acá es esfuerzo, esta sigma de acá es esfuerzo, y el esfuerzo te provoca estrés. De pronto te ayuda con esa frase, ¿no? Hay esfuerzo y el esfuerzo te provoca estrés. Y entonces ahí está para que tengas el eje. Y el otro pues es la deformación, que serían las strain, que es la deformación. En este caso estamos mirándolo lineal. Al mirarlo lineal, usted puede calcular uno de los módulos que expliqué, que es el módulo de Young, que es la pendiente de la parte lineal de esta línea, o sea, del 0 al 30. Esa pendiente es el módulo de Young, que se determina con la letra E, y entonces es simplemente, pues se usa para cálculos de matemáticos e ingenieriles, eh, pero determina cuál es, digamos, la parte elastoplática del material, y pues se calcula acá. Este del lado derecho es una curva que también tiene aquí su esfuerzo. Acá está el esfuerzo, mire la letra sigma, tiene su esfuerzo, pero acá mira la deformación volumétrica. Vuelvo y se repite. ¿Qué significa eso? Pues usted aplasta el cubito, le pone una fuercita, y entonces al ponerle una fuercita, esto como que se apachurra, pero no solamente se apachurra, sino que se expande, ¿sí? Entonces quedó más cortico acá,
más cortico, digamos acá quedó más cortico, pero aquí quedó más anchito. ¿Qué significa? Que pudo haber un cambio en el volumen. Y entonces, como hay un cambio en el volumen, se calcula con esos cambios volumétricos y entonces eso se determina que es con eso se determina el ratio de Poisson que tiene una B así como cursiva graciosita. Y eso es lo que indica es otro de los módulos. Bueno, eso es digamos, la cuestión. Aprendimos que hay formas de categorizar los concretos, que es esta tabla de acá. Mm, Siempre le recomiendo a usted leer los key points, porque los key points es como lo que usted debería saber y el por qué, que ya es lo que estamos haciendo en estos videos. Y pues obviamente pues hay una propagación de grietas y bueno, acá se explica más acerca de cómo calcular el módulo de Young, el de Poisson. A lo que nos importa, digamos, son estos key points y es que el módulo elástico o el módulo de Young son lo mismo. Se calcula la curva de esfuerzo hasta aproximadamente el 30% de la fortaleza máxima del concreto. Así de sencillo. Y el ratio de Poisson, que es este, que normalmente se determina con esta letrica, así, esa B graciosita. No sé por qué acá le pusieron N, pero por lo general es una B graciosita. Está entre 0,18 y 0,24. Punto. Digamos que es como lo, lo importante de acá. Y entonces se mostró en esta gráfica, en esta lección, cómo se hacen los diferentes tipos de muestras para mirar cómo se rompen los diferentes concretos y en qué influye esta rotura de concretos, que son como tamaño de los agregados, si estuvo curado, si tuvo un ratio agua-cemento adecuado, y esto exactamente va a tener el mismo efecto en la parte de tensión. Es básicamente una pequeña repetición del mismo concepto de clase y la vamos a tener. Entonces, eh, básicamente se vuelve y se dice, el concreto es muy bueno para resistir compresión, pero es muy malo para recibir cargas de tensión. Es aproximadamente un décimo de la fuerza de compresión en lo que resiste a tensión. Entonces, para solucionar eso, usted tiene que hacerle un refuerzo. Por eso es que se le coloca un refuerzo de acero en las estructuras, porque el acero es muy bueno para la tensión. Y como es muy bueno para la tensión, entonces se coloca para complementar lo que le hace falta al concreto. De pronto en este momento le genera una pregunta, ¿y el acero entonces es malo para la compresión? No, el acero es bueno para la compresión y la tensión. Entonces de pronto viene otra pregunta, ¿y por qué no todas las estructuras del mundo mundial se hacen solamente en acero? Pues porque es muy costoso el acero a comparación del concreto. El concreto es un material muy barato a comparación del acero. Por consiguiente, se trata de usar la menor cantidad de acero posible, pues para ahorrar costos. Obviamente que hay estructuras en acero y hay estructuras en acero muy arquitectónicas, muy bonitas, o son unas soluciones muy especiales que pueden haber para ciertas cosas, pero pues son estructuras mucho más costosas. Entonces sí, el acero es bueno para los dos y es muy bueno para la tensión y el concreto para la compresión. ¿Por qué se usa el concreto y no solo acero? Pues digo, costos, básicamente. Y pues también del acceso de material, ¿no? No es que haya acero infinito y pues hay más piedra que acero, ¿no? Bueno, en fin. Entonces, acá muestran una gráfica que dice cómo serían de estas gráficas de esfuerzo de formación, que es lo que nosotros estamos viendo acá, esfuerzo y deformación, dependiendo de cómo es el material. Entonces, hay materiales que son elastoplásticos, como el acero, el aluminio, etcétera. Entonces, si te das cuenta, pues es un material que tiene una curva recta, o sea, tiene una línea recta, hasta que llega a un punto en el cual se deforma lo máximo y ya no hay cambios de deformación porque o se rompió o le pasó algo y ya no hay deformación, ya porque llegó al máximo, porque se reventó, porque cualquier cosa. Hay esto que son quasi brittle. Brittle es frágil, como el vidrio. Entonces, por ejemplo, vamos a poner el otro extremo. Los materiales que son brittle, o sea, frágiles como el vidrio, por ejemplo.
Se tiene un vidrio que va resistiendo, va resistencia, va resistencia, y tiene una falla explosiva, se revienta, hace ¡prash! Y la resistencia cayó a cero y pues ya no hay deformación porque pues se rompió por completo el material. Y hay materiales semifrágiles, de, o sea, no es que sea frágil de debilidad, sino que se dice así la clasificación, como el concreto o la cerámica, que va resistiendo, si te das cuenta, tiene un comportamiento que es como la mezcla entre este y este. Entonces va resistiendo hasta que llega a cierto punto. Cuando llega a cierto punto máximo, el material falla, se rompe y empieza a decrecer, no abruptamente como un material brittle, pero empieza a descender hasta que se desmoronó por completo y pues ahí sí ya nada de nada. Obviamente usted rompe una probeta de concreto a compresión, por decirlo así, y empieza a salirle grietas y cuando pierde grietas pues ya no resiste lo mismo, pero todavía no se hace chuanicos, es resistir algo. Entonces empieza a bajar la resistencia hasta que ya se desboronó por completo y pues ya pues bailas. Digamos que esas son como las formas de las curvas. Em, entonces acá le dicen, bueno, si usted tiene una probeta, ¿cómo le van a aparecer las rajas en ese material? Entonces las rajas, digamos, o las grietas van a ser muy sencillas. Si usted le hace compresión, entonces las grietas le van a aparecer así, paralelo a la carga. ¿Sí? Aquí estamos cargando sin material, estamos presionándolo y las grietas van a aparecer así. En los cilindros nosotros dijimos que pueden salir más o menos así, pero si te das cuenta tienden a tener como una componente vertical de la carga. Si es un cubito, los cubitos se cortan, se le salen las rajas así también, perpendiculares. En cambio, si es a tensión, es decir, que usted está jalando el material, pues se totea y se totea y se revienta por la mitad, digámoslo así. Es decir, que las grietas son perpendiculares. Es de lógica, pero pues claro, aquí pues el material, si usted lo jala y lo jala y lo jala, lo jala, lo jala, lo jala, ¡tuc! Se revienta y queda aquí pues una mitad así rota y acá quedará la otra mitad así rota. Que usted estaba jalando para aquí, estaba jalando para acá, pues eso es lo que va a pasar, ¿no? Entonces, simplemente lógica de cómo se hacen las grietas en un material. Listo. Acá hay diferentes exámenes, pero acá es una bonita foto de cómo se ve el material y cuáles son fibras que están a compresión y cuáles son a tensión. Se le dicen fibras, pero como tal no es que sean fibras, o cuáles son las partes del concreto que están a compresión, a tensión. Y si te das cuenta, se está haciendo la carga. ¿Dónde está la carga? La carga está acá y acá. Y esta parte de acá se achiquita, o sea, está a compresión y esta parte de acá se alargó, es decir, que acá está tensión. Y hay un punto que se llama el punto de equilibrio, que es donde no hubo diferencia entre la compresión y la tensión, y es esta línea punteada más o menos que está representada. Y se puede ver acá más o menos acá. Más o menos acá se ve claramente esa línea donde está el cambio. Si te das cuenta, acá llegan las grietas y acá llegan las grietas. Es que acá llegan estas grietas de acá y acá llegan estas grietas de acá. Esto de acá es donde no hubo un esfuerzo. Eso es matemáticamente, se puede comprobar, pero pues hay un cambio que es cero, porque si te das cuenta, acá hay un cambio que va a una compresión máxima, acá hay una compresión máxima, acá llega la compresión mínima y luego empieza la tensión hasta que llega una tensión máxima. Entonces hay un punto donde pasa por cero, ese punto que pasa por cero se ve gráficamente acá, simplemente para usted. Acá es una pregunta muy bonita. Teniendo esto, si usted va a hacer una viga para un edificio y usted tiene que poner los aceros, imaginemos que vamos a hacer un corte por acá. Usted tiene aquí su viguita, ¿cierto? Hicimos un corte, así lo más de bonito. Entonces, usted si hace el corte, usted va a ver, obviamente, unos flejes así colocados, ¿no? Con su ganchito y todo. Pero entonces la pregunta del millón sería, ¿dónde debería haber más acero y dónde debería ser menos acero?
La respuesta es aquí debería haber más aceros longitudinales. ¿Por qué? Porque es donde hay la compresión, la tensión, que es lo que necesita usted el refuerzo de acero, y acá usted necesita menos aceros porque es donde tiene usted la compresión. De hecho, aquí usted teóricamente no necesitaría aceros, pero usted necesita el acero, que es un acero constructivo, para que cuando el obrero pues la haga, pues pueda amarrar el fleje arriba y abajo. Entonces aquí tiene aceros gruesos y grandes y acá tiene unos aceros pequeños más constructivos. Y también hay unas pequeñas tensiones, ¿no? Pero básicamente casi nada. Entonces, así es como se haría el corte y un ingeniero civil le haría el planito y le diría, ah, mire, aquí viene más. Bueno, lo dibujé mal el plano, obviamente es muy esquemático lo que estoy haciendo, ¿no? Porque pues no se hace así, pero digamos que ese es como el sentido del asunto. Vale. Cuando usted tiene un perno y usted jala el perno, esta es un plano típico de falla de un perno. Listo. Vale. Muy bacano, muy bonito. Acá hay ejemplos de cómo se falla el concreto y fallas por tensión. Acá esto es un efecto de cizalladura, si te das cuenta es como si lo hubieran cortado con un cuchillo. Después vamos a ver el ensayo cómo funciona este. Vale. Ahora miremos la gráfica. La gráfica matemáticamente hablando, porque a la gente le gusta la matemática y representar, dijeron que la compresión es positiva. Voy a cambiar de color y pongámosle rojito. Dijeron que la compresión es positiva y que la tensión es negativa. En la vida real, ¿tienen símbolos? No, obviamente no, pero recuerda que son flechitas y vectores. Entonces dijeron, para poder entenderse las fórmulas y las cosas, si tenemos una probeta y le ponemos un esfuerzo así de compresión, vamos a decir que esto es positivo. Y si lo vamos a jalar, como las flechitas están al revés, lo llamamos negativo en la gráfica. Por eso es que tiene esta gráfica así completa y la compresión está en la zona positiva y la tensión en la zona negativa. Pero eso es un pajazo mental porque en la vida real eso no tiene símbolo, es solamente una convención que nos inventamos los ingenieros para poder entender acerca de eso. Así que no tiene que pararle muchas bolas, solamente para que cuando vea esta gráfica y usted diga, oh, ¿qué es esto? Porque esta gráfica más adelante la vamos a girar y la vamos a poner al derecho, digámoslo así. Vamos a ponerla como si fuera positivo, pero es para que diga, oh, pero sí es como al revés. No, es exactamente lo mismo, solo que a nosotros los ingenieros nos gusta ponerle un orden a las cosas y pues así se hace. Vale, entonces aquí la giramos. Si te das cuenta, es esta misma y esta misma simplemente le dimos vuelta y dijimos, ah, bueno, pongámosla positiva, pero es exactamente la misma. ¿Ya? Es como si este le hubieran dado la vuelta, vuelvo y le digo, y la ponen acá. Listo. Ahora vamos a comparar esta de la tensión. La tensión, usted tiene que saber 3 puntos. Un primer punto es acá, que es al 90% de la fuerza máxima del concreto. Perdón, de la tracción, el 90%, porque esta parte de acá se comporta lineal. Esta parte de acá es lineal. Y si es lineal, significa que es elastoplástica. Es decir, que si usted hace una carga de este elemento y está de aquí hasta acá, y usted quita la carga, se recupera y el concreto no le pasó nada, no le salieron grietas, fresco como una lechuga. El punto máximo de resistencia en tensión es un décimo de la resistencia a la compresión. ¿Qué significa eso con un número? Si usted llama a la planta de Argos, señores de Argos, ¿me vende por favor un concreto de 28 megapascales? Entonces le dicen, claro que sí, señorita, ya lo mandamos. Esto es la resistencia ¿a qué? A la compresión, que normalmente se dice FC.
F minúscula. Entonces esta es lo que le manda a Argos porque fue lo que usted pidió. Dijo, aló, sí, mándeme una mixer con concreto 28 megapascales. Gracias, señorita. Entonces le mandan esto y usted hace un ensayo de compresión y pues le debe resistir los 28 megapascales. Este es FC. Lo que se espera en la tensión es un décimo. Es decir, que la fuerza o la resistencia del concreto a la tensión debería ser en este caso aproximadamente 2,8 megapascales para este ejemplo, o sea, muy poquito. Y de este 2,8, el 90%, o sea, este 0,9, sería el comportamiento lineal. Como no es la tabla del 28, voy a usar una calculadora y entonces para simplemente hacer el ejemplo, con este ejemplo numérico 0,9 por 2,8 sería entonces el 0,9 de estos 2,8 megapascales es igual a 2,52 megapascales. Entonces, acá, si usted construyera su gráfica con este ejemplo que me inventé de 28 megapascales, usted aquí tendría un valor de 2,8 y acá usted tendría un valor de 2,52. ¿Qué? Megapascales. O Newton, ay, perdón, o Newton sobre milímetro al cuadrado. Es exactamente la misma unidad, como quiera, como le aparezca en el recibo de entrega del concreto. Listo. Y dijimos que esta zona, es decir, desde 0 hasta estos 2,52, es un comportamiento lineal. Es decir, que si usted quita esa carga, no pasó nada, no le generó grietas al concreto, ni microgrietas, ni nada. Fresco como una lechuga. La deformación máxima que se espera, esta E de deformación, es aproximadamente un quinceavo, solamente una quinceava parte de la deformación máxima del concreto. Entonces, si usted tiene aquí, voy a regresar, si usted tiene aquí la de la compresión, que su merced tiene acá, que llega al 100% y le llega acá, y acá le llega una deformación, digamos que fue esa, nos vamos a inventar, que hubiera sido, no sé, 1 milímetro, ¿sí? Por decir algo. No es así, es incluso a veces es menor que 1 milímetro, pero es para el ejemplo. Si acá le dio 1 milímetro para el ejemplo que estamos poniendo, entonces acá sería 1 dividido 15. Y pues 1 dividido 15, eso nos da que eso sería igual a 0,067 milímetros. O sea, muy poquitico lo que se deforma, porque es lo que máximo que resiste. Si es más de eso, hace tuk y se rompe. Entonces no nos sirve el material, ¿no? Vale. Entonces, importante estos puntos. ¿Cuál es lo que tiene que saber en la tensión? Lo más importante es esto, que la resistencia de tensión al concreto es aproximadamente un décimo de la fuerza de compresión del concreto. Otro datazo importante que para generar la curva, cuando usted le pregunten, es hasta el 0,9 de esta curva y la deformación máxima es un quinceavo. Estas son preguntas de exámenes. Otra pregunta de examen que pueden hacer es, bueno, ¿y cómo se propagan las grietas? Voy a regresar a la clase anterior. En la clase anterior de compresión del concreto, nosotros dijimos que para la compresión del concreto se empezaban a generar las grietas como se veía acá. Y digamos aquí con esto, que empezaba como de
no hay grietas porque está en el elástico y aquí se empiezan a generar pequeñas microgrietas, ya grietas más grandecitas hasta que llega la parte donde hay grietas que ya no se pueden detener y se revienta el material, digámoslo así. Acá en la tensión tenemos algo muy similar. En la parte elástica, que es más o menos hasta aquí, tenemos que no pasa nada. Estamos lo más de tranquilos, estamos lo más de simpáticos. Cuando ya pasa el punto máximo, empieza este comportamiento. ¿Cuál es ese comportamiento? Que empieza a generarle grietas. El material no se ha roto, pero se ha empezado ya a generar algunas grietas y llega el punto donde pues el material se separa y hace ¡puc! Y se separó y tiene usted dos pedazos de concreto separados. Aquí muestran como imágenes microscópicas de cómo se forman esas grietas, son súper microscópicas, eh, esquemas de lo mismo. Y volvemos a tener aquí el key points, que es, mire, cuando está en la tensión, las grietas se van a formar perpendicularmente a la tensión, lo que ya le expliqué, que la fuerza del concreto es más o menos un décimo de su compresión, de la fuerza de compresión o de la resistencia de la compresión, que es lineal hasta el 90% y que bueno, que esto sí es muy interesante. Vale, entonces hay tres tipos de test, que es el test de direct tension, o sea, de tensión directa, el split cylinder test, que también se llama como ensayo brasilero, do Brasil, y el de tres o cuatro puntos de apoyo. Estos bending de apoyo, digámoslo así, de tres o cuatro puntos de apoyo. Entonces, ¿cómo se hace el test directo? Pues muy sencillo. Tiene usted una muestra como esta, que parece como una especie de huesito, digámoslo así, y usted lo amarra y empieza a jalar. Lo jala para arriba, lo jala para abajo, lo empieza a jalar y acá tiene unos instrumentos, esto que está aquí pegado de acá es un instrumento que mide la deformación, que va midiendo la deformación y va midiendo, aquí también está la otra parte, y va midiendo la deformación, van aquí amarrados, digámoslo así, y va midiendo la deformación, y usted lo va jalando, 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 hasta que se revienta, y hace tuk, y tiene usted dos piezas. Y usted sabe cuál es la fuerza máxima que resistió ese material. Y como tiene también usted el área de la sección donde se partió, tiene aquí usted el área, entonces usted puede calcular el esfuerzo. Y dice, ah, mire, con tanto esfuerzo es lo que resiste la tensión. Y se llama ensayo de tensión directa. ¿Por qué? Pues porque está haciendo literalmente tensionando el elemento directamente para obtener el valor. Es un ensayo que es más difícil de hacer y necesita un equipo un poco más especializado. O sea, el ensayo suena muy estúpido porque simplemente jalar el concreto hasta que se rompa, pero es que ese es el gallo. Hacer la medición de eso tiene usted que tener un equipo y no es como el equipo que todo el mundo tenga. Entonces se hacen otro tipo de ensayos. Ah, bueno, acá le van mostrando cómo se hace la detección. Aquí muestran dos secciones. Y entonces, pues obviamente lo que decíamos que la grieta se forma perpendicular a la fuerza que se está haciendo. Aquí estamos haciendo la fuerza para arriba y para abajo y pues la grieta se hace perpendicular en la tensión. Vale. Y entonces aquí hacen una pregunta muy interesante que dice si tenemos una muestra que no tiene ninguna muesquita o hay una que tiene aquí como una pequeña muestrica, una pequeña hendidura, ¿cuál era el mejor resultado? La respuesta es esta, la B. ¿Por qué motivo? Porque usted le está diciendo al material por dónde tiene que romperse.
En cambio, y entonces usted puede repetir el examen varias veces con diferentes probetas. Obviamente, usted tiene varias probeticas y puede romperlas, pero va a tener siempre el mismo plano de falla y usted puede saber con cuánto esfuerzo hubo en este plano de falla y que si el material no estuvo tan bien puesto, no estuvo tan bien vibrado, cualquier cosa, siempre se va a reventar por acá. En cambio, en esta puede pasar que se reviente así, o puede ser que se reviente asá, o puede ser que se reviente así, y no es tan rectico, o sea, es medio rectico, pero no tan rectico. Entonces son ensayos que no son tan repetibles y son más difusos los resultados, porque de pronto usted reventó aquí una y le dio una resistencia de 2,8, aquí reventó otra y le dio una resistencia de 3,3, aquí le dio otra y le dio un resultado de, no sé, 2,1 y están muy lejos entre sí. En cambio, de pronto usted al hacer esto, en esta parte de acá le da un resultado que sea, no sé, 2,8. En otro ensayo de pronto le da un 2,75. En el otro de pronto le da un 2,9, pero se mantienen más cerca y tiene un valor un poco más realista, ¿no? Entonces, por si le llegan a hacer una pregunta del estilo, ya sabe cuál es el que es mejor la forma, ¿no? Acá viene una foto de otro ensayo, que es el que llaman el ensayo brasilero do Brasil, o el de splitting. Entonces, ¿qué es lo que hace? Tienen una placa de concreto, en la placa de concreto ponen una prensa hidráulica como si fuese a hacer un ensayo de compresión, pero usted pone una barrita muy delgada de acero arriba y abajo. Aquí ya se reventó y como se reventó, pues por gravedad la barrita cayó, pero hay dos. Voy a quitar el dibujo que yo hice para que las pueda apreciar, si te das cuenta. Acá hay una y acá está la otra. Y la coloca una, imaginemos que esta es la muestra buena, ¿no? La del lado izquierdo. Entonces pone una acá y una acá. Como el material, como estos puntos de apoyo que hicimos con el metal son tan delgados, a pesar de que está haciendo una presión, se imagina como si usted lo estuviera cortando con un cuchillo. Así, aquí está pues el dibujito, que es lo que le digo, ponen una delgadito, ¿no? Esto imagine que es delgadito. Entonces lo que hace es que aquí, bueno, le muestran como la radiografía de lo que se hace. Y si te das cuenta, al hacerlo como si fuese una especie de cuchillo que está cortando por acá y por acá, se genera como un efecto de cizalla y eso genera que sea de tensión. Y esto se llama tensión indirecta. Ah, sí, mira, acá pusieron el splitting text, también se conoce como el test brasilero. Y eso es un ensayo indirecto de la tensión, porque se corta por tensión generada por la presión, por un punto muy delgado, como si estuviera usted cortando con un cuchillo. Básicamente es ese. Matemática del asunto, pero pues ahí le expliqué de qué trata. Y ahora tenemos otro ensayo, que es este es el de los tres puntos de apoyo. ¿Cómo funciona? Pues tiene aquí una viga de concreto. Esa viga de concreto, tiene usted una viga de concreto y pone usted un apoyo acá y un apoyo acá y usted le pone fuerza en este apoyo. Se va a ver obviamente una presión y una compresión. Aquí genera una compresión y aquí va a generar pues tensión y ¡tac! Revienta la viga más o menos por la mitad, como puede ver en esta imagen. Acá pues se puede apreciar un apoyo, se puede apreciar otro apoyo y pues como ya está roto, aquí se nota aquí el otro apoyo es así. Se hace lo mismo, se mira acá. Esta es muy usual que se hace en ingeniería civil, que se hace un diagrama eh, de tensión-compresión
Y entonces se hace esto, porque usted tiene una viga, al hacer la viga, vuelvo y le digo que hay unas partes que va a haber de compresión y tensión, similar a lo que nosotros vimos acá en esta imagen. Hay unas fibras que están a compresión, unas que están a tensión. Y entonces se puede hacer este pequeño diagrama, se hace a veces con colores, entonces se puede decir aquí está la tensión, acá está la compresión, aquí la pintaron en azul, se hacen estos triangulitos y entonces usted genera estas gráficas, básicamente. Eh, Vuelvo y le digo, miran como los dos ejes, pero porque así lo hicimos los ingenieros. Ve, creo que no sé por qué están así los símbolos. Para mí era al revés, pero bueno, lo importante es que usted le da símbolos. Los de ingenierías de suelos le cambiaron los símbolos por el placer de llevar la contraria a la gente de estructuras. Pero como te digo, el símbolo es irrelevante, lo importante es entender el concepto. Bueno, este es de 3 puntos. Ahora, cuando es el de 4 puntos, como vimos en la otra imagen, del mero al comienzo, que este era de 4 puntos, pues teníamos un apoyo. Aquí usted no ve el apoyo porque el apoyo está por acá. Tiene usted un apoyo que sostiene el resto de la columna. Y pues obviamente aquí un apoyo que genera una fuerza y un apoyo que genera una fuerza. Y es lo que nosotros vamos a ver aquí en este siguiente diagrama. Pues tiene usted un apoyo, tiene usted otro apoyo y aquí es donde usted hace la fuerza y donde hace la fuerza. Las fuerzas son iguales. Si acá hace 10 kilos, acá también son 10 kilos. Y entonces acá lo que usted genera ya no es una tensión en un solo punto, porque en el de los 3 puntos usted genera la tensión aquí en un solo punto. En cambio acá usted genera una tensión en una zona. Usted genera tensión en una zona y por eso en el de 3 puntos se revienta solo por la mitad, pero en el de 4 puntos de apoyo puede reventarse por cualquier zona de las grietas que se genera. Si regresamos a la imagen, porque la imagen estaba bonita, muy representativa así de libro, se nota aquí que aquí es por donde estaban fallando. Todos estos son los apoyos y si te das cuenta, aquí se están generando grietas, 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 grietas y esta era la donde estaba más grande. Y no es exactamente la mitad, porque la mitad pues va a ser entre los dos apoyos que sería acá. Entonces, uno esperaría en el otro examen que aquí es donde se revienta, pero mire que acá es donde tiene la grieta más grande, porque se puede reventar por cualquier parte de la zona. ¿Para qué se hace eso? Se hace eso porque en el de los 4 puntos, al tener una zona de donde se puede romper, simula más la vida real y al simular más la vida real tiene un valor más realista de, em, de, de, de la resistencia a la tensión. Este valor de acá le va a dar más alto que acá, si es la misma viga. De pronto acá le puede dar, no sé, 3 megapascales. Acá le puede dar 2,7 megapascales, por ejemplo. Puede pasar. Mm, solamente para que lo tenga en cuenta en la cabecita. Vale. Entonces, hay gente muy inteligente y gente que hace 50 años no tenía TikTok ni YouTube y entonces no tenía nada que hacer sino irse a un laboratorio a probar viguitas de concreto y hallar relaciones. Entonces hubo gente que dijo, oiga, he hecho 20.000 ensayos de estos y entonces yo ya sé que puedo generar una fórmula empírica. Esta de acá que vamos a ver, esta es una fórmula empírica. Esa fórmula empírica
La hicieron por toda la gente que hizo ensayos en todos durante mucho tiempo para poder llegar, y es una que es válida hasta concretos de esta resistencia, que son resistencias de 50 a 60, es decir, 50 megapascales en el cilindro. Y si usted hace una viga o un espécimen en, en, en alguno de estos ensayos, ya sea tensión directa, el splitting test o el ensayo brasilero, en el de 4 apoyos o en el de 3 apoyos, genera usted unas constantes que usted puede generar cuál es el valor de esta esperado de la tensión del concreto respecto a la tensión, a la compresión del concreto. Entonces, nosotros ya dijimos que la resistencia de tensión es más o menos el 10% de la resistencia al concreto. Es decir, que si aquí dice usted a Cemex, señor de Cemex, me hace un favor, me, me manda un concreto de 28 megapascales. Entonces, usted podría calcular la fuerza de tensión un poco más exacta y no decir, es el 10%, pero la puede calcular un poquito más exacta con esta fórmula de acá, dependiendo de qué ensayo va a ser. O al revés, si usted tiene la viga, puede usted decir, tengo este valor de resistencia de tensión, sé qué tipo de examen hice, así que puedo calcular cuál es la resistencia del concreto. Le sirve para ambos. Obviamente son empíricas, no son 100% exactas y no hay nada mejor que hacer ensayos reales. Pero si usted tiene pocos recursos y usted necesita hacer algo, pues puede usted calcular así uno con otro, digámoslo así. Y es esta tabla de acá con estos valores de C, que son las constantes que ha hecho este señor llamado Heilmann. Es decir, el señor Heilmann le gustaba reventar concreto. Y aquí pues van a mostrar las imágenes de, digamos, de todo lo que el señor hizo, bueno, algo muy similar a lo que el man hizo, hizo así sus curvitas y el man empezó a decir, ay, venga, compré, reventemos cositos de diferentes categorías y entonces el man hizo sus ensayos para que genere aquí esta tabla de acá. Así de sencillo, pero es básicamente eso. Entonces, regresemos a los key points. Entonces, porque esto sí puede ser pregunta de examen. Pregunta de examen le puede decir cuáles son los típicos test de para medir la tensión en el concreto. Entonces ya sabes qué es tensión directa, que es literalmente jalar una probetica en forma de huesito. El de splitting o el ensayo de Brasil, el ensayo brasilero, que es indirecto y es como, digamos, como que simula un corte, y el de bending, que es el de doblar con 3 o 4 apoyos, dependiendo de lo que sea. ¿Ya? ¿Cuál es el más difícil de evaluar? El de tensión directa. ¿Por qué? Porque es más mamón el ensayo, es difícil de colocar eh, la muestra, de que sea real, que pueda medir bien los instrumentos. Casi no se usa. Se usa más el de Brasil o el de vending. Y más que todo se usa el de vending, me podría yo decir, por lo menos en la nacional, se tiende a usar más el de vending. Creo yo que se usa más el de 3 puntos que el de 4, pero en Colombia, ¿no? Pero se usa más el de vending. Bueno, y entonces le dice, usted puede tener la resistencia a la tensión con una fórmula empírica, que hay una fórmula empírica y que la fórmula empírica le indica a usted algunos factores. Esa es la cuestión. Acá le ponen un recuadrito que le dice que entre mayor sea la región que tiene tensión, se obtiene un valor más realístico, más real, perdón, de la esfuerzo de tensión. Por eso el de 3 puntos, aquí el factor es más alto, 0,50.
pero el de 4 puntos es 0,45, porque el de 4 puntos, como tiene una región que es más amplia, que está afectada en la tensión, entonces va a tener un valor un poco más bajo, pero más cercano a la realidad. Listo, ese es el tema. Luego entonces aquí hablan cháchara de, bueno, vuelven a repetir el tema de la compresión, vuelven a repetir el ensayo de tensión directa. Acá le muestran como diferentes unidades dependiendo de qué tan largo sea la probeta. Esto pues es lo que nosotros ya hablamos, que es que hay una parte donde no le pasa nada al concreto, que es hasta este punto. Hay un punto B donde empieza a generar ya como microgrietas y hay un punto en el cual hace tuk y se separa en dos, ¿no? Que es lo que nosotros hemos hablado. Em, a ver, ¿qué más puede haber? Algo aquí interesante. Ya. Esto es muy matemático y esto nadie lo usa, hermana mía. No me voy a detener en esto. No creo que le vayan a preguntar nada de esto. Estos son relaciones y modelos y cosas así. Eh, lo importante acá es que sepa que es la repetición que ya le dijeron que en tensión es un poquito diferente a la compresión y es que hay una zona más grande que no le pasa nada al concreto. Hay una zona que es cuando es el pico, y ahí es cuando empieza a empezarse a generarse las microgrietas hasta que llega al punto ya de ruptura, básicamente. Entonces aquí empieza a aumentar cada vez más grietas, 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 hasta que hay una rotura, digámoslo así. Eso es lo importante que tiene que saber el material, pero eso pues ya lo habíamos dicho. Eh, Y ya, esto es básicamente lo que dice. Vale. Y aquí pues vuelve a decir, bueno, ¿qué afecta la cuestión de la tensión? Entonces, igual que en el concreto, pues van a ver básicamente las mismas cosas, que es uno, ¿cuál es la fuerza del cemento? Si es un cemento que es más fuerte o es menos fuerte. Y eso tiene que ver con la relación de agua-cemento, obviamente. La resistencia del agregado. Esto puede ser pregunta de examen, por ejemplo. Entonces le dicen, pues, ¿cuál es lo importante? Pues, tanto en el concreto como en esto van a ser muy similares. Entonces, uno, la fuerza del cemento, ¿sí? De la matriz. Dos, la fuerza del agregado. ¿Es una piedra dura o es una piedra blanda la que está usando? Tres, la fuerza que genera entre agregado y cemento. Está bien pegado esa piedra con ese cemento que no se quieran ni separar, por ejemplo, o es un pegado ahí medio medio porque tuvo mucho fino y entonces tiene medio polvillo y no se pegó tan bien el agregado al cemento. Es esta parte de acá, ¿no? Y esta de tortuousness, que es qué tan curva es la grieta. ¿Eso qué significa? Cuando se genera la grieta, va a ser así, derecha, como está acá, o de pronto se va a generar una grieta que va a ser así. Por ejemplo, entonces, si es más recta, pues va a ser más fácil de separar. Si es así como más curva, como con más cosa, pues necesita más energía para separarla. Y esto es lo que usted va a ver acá, que acá hablan de dos cosas, que es esta G, es la energía de fractura. Entonces hay dos puntos. Uno que es la tensión, la fuerza de tensión, que es cuánto resiste esa tensión. Nosotros dijimos que era un décimo de la resistencia máxima del concreto. Si el concreto es de 28 megapascales, la tensión máxima pues sería más o menos de 2,8, 10%. Y eso está bien, pero eso significa el punto en el cual el concreto empieza a romperse. A partir de ahí, usted va a necesitar una energía
para que se acumulen esas grietas, como nosotros ya dijimos, que nosotros dijimos que más o menos hasta acá al concreto en tensión no le pasa nada, y acá usted empieza como a acumular grietas, aquí usted empieza a acumular grietas hasta que se rompe. Entonces, ¿qué significa? Pues que usted necesita energía, y entonces esa energía es la energía de fractura. Y entonces, a nosotros nos encantan las gráficas, y acá se dice que el, el- la energía necesaria para reventarla es el área bajo la curva. ¿Sí? O sea, si usted calculase el área de acá, pues tendría usted la energía necesaria. Punto. Y aquí ponen ejemplos de dos materiales totalmente diferentes. Un material azul y un material rojo. El material azul, por ejemplo, con el rojo, en este ejemplo de acá, tienen la misma fuerza de tensión, es decir, hasta aquí empieza a acumular las grietas, y a partir de acá hay un material que necesita más energía para que se acumulen las grietas, que es el rojo, y un material que necesita menos energía para que se acumulen las grietas, que es el azul. Y el ejemplo de la derecha hacen algo diferente, que es que tienen la misma área, es decir, esta área sombreadita son iguales en el rojo y en el azul, pero tienen diferente fuerza de rotura. En el material rojo va a resistir más tensión antes de que empiece a generar grietas, pero tiene una caída más rápida, significa que va a haber eh, una rotura o que genere grietas importantes mucho más rápido. En cambio, el azul es un poco más, es un material que resiste menos tensión, pero tiene un mejor desarrollo de grietas que da más tiempo. Entonces, en caso, por ejemplo, de un sismo, pues es mejor estar en una casa con un material azul, porque usted alcanza a ver la grieta y dice, miércoles, esto se está resquebrajando, y de pronto le da tiempo de meterse debajo de la mesa o de salir corriendo por la ventana o por lo que sea. En cambio, el material rojo no avisa mucho. Eso es lo que está indicando acá. Aquí vuelve a usar la misma eh, fórmula esta empírica que le digo, que es lo que usted puede ver acá. No es tan importante. Esto sí es importante, la relación de agua-cemento. Vuelvo, entre mayor relación de agua-cemento, o sea, entre más agua le echa a la mezcla, pues menos resistente es el cemento, por consiguiente es más fácil que se le hagan grietas y se reviente. Eso nosotros ya lo vimos. También depende de la fuerza del cemento con el agregado, es decir, qué tan pegado está ese cemento al agregado y no permite que haya grietas, pues también van a haber una diferencia en la fortaleza de ese elemento. Acá es muy interesante, pero también va a haber un tamaño del agregado. Esto tiene muchas comillas, porque si es un material muy pequeño, pues obviamente la grieta pasa como si nada solamente por el cemento. En cambio, si el material ya es muy grande, tiene que también reventar el agregado, porque ya es muy grande el material. Entonces, y va a necesitar aquí más energía. Entonces, entre más grande sea el agregado, pues más resistente va a ser ese material, teoría. Pero eso tiene unas comillas, porque entonces ahí sería la pregunta, no, pues metámosle agregado el tamaño de un balón de fútbol, y si los metemos así, pues solucionamos la vida. No, tampoco es así. Hay un máximo. Si te das cuenta, aquí hay una gráfica, y entonces acá le pone la esfuerzo, acá va el esfuerzo, ¿sí? Acá está el esfuerzo en este eje de acá, y acá está el tamaño del agregado. Si te das cuenta, ya casi no hay diferencia entre un agregado de 16 milímetros y de 32 milímetros. Entonces hay un máximo en el cual ya no hay ningún efecto. Incluso el efecto entre 8 y 16 es chiquitico, es mínimo, mira, la distancia, el esfuerzo es pequeñito, y el de aquí es aún más chiquitico. Claro, tiene un efecto grande si lo comparas con un material de 2 milímetros, que es muy chiquitico, a uno de 8, pues sí hay un efecto más considerable, ¿no? Entonces, por eso te digo que sí es importante el tamaño del agregado, pero pues hay un máximo, porque si no la gente diría, no, pues entonces meta bloques gigantescos. No, tampoco.
Y lo mismo para la energía. Esta de acá estamos viendo para la fuerza, que es esta FCT de tensión, eh, que nosotros dijimos que ese era más o menos el 10% de la FC, o sea, de la fuerza del concreto. Vale. Aquí estamos hablando de energía. Aquí muestran la misma gráfica de esfuerzo de formación eh, de diferentes agregados. Claro, no hay muchas diferencias, si te das cuenta, entre las curvas de 8, 16 y 32, pero sí hay una eh, diferencia considerable con materiales más pequeños, ¿no? De 2 y 4. Entonces, por eso te digo, es bueno tener una buena granulometría, es bueno tener un buen tamaño de agregados, etcétera, ¿no? Igualmente la humedad y el curado es importante. Entre mejor curado, pues mejor le va a resistir el material. Igualmente la temperatura a la cual se hace la muestra, el testeo. Igualmente la velocidad de carga. Tiene exactamente los mismos efectos. Y entonces acá, esta es la tabla corregida. Y entonces es como el key points, que es, bueno, ¿de qué depende? Entonces, de la composición en el ratio de agua-cemento. Entre más agua-cemento, pues baja la resistencia porque está teniendo más agua. Entonces, pues obviamente bajan las resistencias. Entre más grande el tamaño del agregado, pues mejor porque resiste un poquito más, como nosotros ya vimos. Durante el tiempo de curado, si hay humedad presente, o sea, un buen curado, pues entre más curado, pues obviamente mejor fortaleza va a tener el material. El tiempo también, entre más viejo sea el espécimen, pues más resiste.